dia, Raul Stipaldi. Bom dia novamente, audiência agora do Mural da Manhã. Bom dia, Sofia. Está sambando muito, hein? Não, eu sei, está sambando demais. Hoje me passaram um informe. Eu não quero mentir para você, vou dizer o horário exato, porque eu não gosto de mentir, ninguém deveria gostar de mentir, né? O informe foi exatamente às 8h19. M. Pandolfo estava no ar. E alguém me disse que ontem, para festejar seu 40º aniversário, sambou muito. Bem, que foi uma ideia de última hora, que não convidaram ninguém, porque isso surgiu quase lá na meia-noite, porque a pessoa está acostumada a jantar às 23 horas lá na Argentina, e aqui nós jantamos às 6 da tarde. Então... É só exposição no início desse programa, gente. Não, são informações que a gente... Pô, acaba de denunciar o posto de saúde, isso não é uma denúncia, acaba de dar notícias boas sobre cestas da Comuna Marildo, agora eu estou falando de samba, de cultura. Claro. Eu não entendi seu comentário, eu realmente não entendi. Enfim, vamos ver do que eu vou falar hoje mais seriamente. Vamos, vou receber aqui o querido Nano Carvalhal, desde o México, professor da Universidade da UNAM, que é a Universidade do México, e também professor da Universidade Nacional de Rosário Castellanos. Muito bem-vindo, Nano. Bom dia para vocês. Tudo bem acá na Cidade do México? Estou praticando meu português. Eu aprendi português na Embaixada, no Centro Cultural da Embaixada do Brasil, mas aí preciso praticar mais. Finalmente, vou falar no mexicano para poder expressar-me melhor. Pero, olha, para brincar com teu sobrenome, fala o brasicano. 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 Fica mexicano com Carvalhal Cano. Como está, Nano? Como está essa Universidade Nacional Autônoma do México, a querida UNAM? Como está essa universidade jovem, potente, a Rosário Castellano? Muita atividade agora, nestes dias de trumpismo. Bueno, la universidad, ahora en mexicano, la Universidad Nacional Autónoma de México, la querida UNAM, justamente ayer presentó un proyecto de acción migrante, Acción UNAM Migrante se le llamó, junto con el Ministerio de Relaciones Exteriores de México, justamente pensando en la posibilidad de asistir, por lo menos desde la máxima casa de estudios universitaria, a pues aquellos migrantes mexicanos, muchas veces también hijos de mexicanos, que ante las redadas, ante las deportaciones que se están llevando a cabo ya en Estados Unidos a partir del 20 de enero, ya de la asunción de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos de América, de Norteamérica, pues empiezan a acelerar justamente en número. Las últimas cifras se manejaron entre 14,000 y 16,000 ciudadanos mexicanos deportados desde Estados Unidos, y la universidad en conjunto con el gobierno federal, el gobierno de Claudia Sheinbaum, lanzaron este programa justamente ayer, Acción Migrante, Acción UNAM por los migrantes. El objetivo es dar asistencia jurídica, asistencia emocional y canalización justamente hacia aquellos mexicanos que regresan por las deportaciones de Donald Trump, ahora en esta nueva etapa, porque siempre es algo que ha ocurrido mucho más pues grave, incluso más grave con Barack Obama, en el periodo de Barack Obama, que lo que fue incluso la primera presidencia de Donald Trump. Es un esfuerzo que está haciendo la universidad para recibir de la mejor manera, con algunas herramientas, a estos mexicanos que están siendo ya deportados. Se espera que de manera pues mucho más acelerada y en mayor número. Y la Universidad Nacional Rosario Castellanos, ustedes bien lo saben, es una universidad de reciente creación, impulsada por la actual presidenta Claudia Sheinbaum, cuando fue jefa de gobierno de la Ciudad de México,
Es un proyecto de educación popular, masiva, con ciertas orientaciones pues progresistas, tirado justamente hacia los grandes problemas de la izquierda. Y bueno, ahora en su categoría de nacional, que nos congratulamos los profesores, estamos poniendo nuestro granito de arena justamente para llevar educación pública gratuita, de calidad, para todos en este país y en cualquier país de América Latina, que siempre será necesario justamente reivindicar la universidad pública. Afortunadamente en México estamos viviendo un momento en el que lo público, lo común, lo comunitario y lo que es de todos tiene muy buena aceptación, a contrapelo, a contrasentido de lo que muchas veces está pasando en otros países, tristemente, de nuestra América Latina. Que importante saber dessa iniciativa da universidade. Nano, logo que assumiu o governo, o Donald Trump tem atacado permanentemente o México, a população mexicana e os migrantes mexicanos que vivem nos Estados Unidos. Decretou tarifas, né, de 25% sobre as importações dos bens e matérias-primas no México, algo que agora está em suspenso, está em negociação, portanto a medida está em suspenso. E a presidenta, Cláudia Sheinbaum, respondeu de forma firme, não subordinada. Mas a minha pergunta é: quais são as possibilidades reais da presidenta Cláudia Sheinbaum frente à política externa dos Estados Unidos em relação ao México? O que pode ser feito? Me parece que todavía es un poco temprano en cuanto a la temporalidad para saber justamente hacia dónde se van a dirigir estos caminos, pues como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, de no subordinación, sí coordinación, sí cooperación, pero no subordinación, entendido esto, por supuesto, como una actitud de genuflexa o de dar siempre el sí a cualquier exigencia o a cualquier ocurrencia que pueda venir de la Casa Blanca desde Washington. Ciertamente en nuestro país, los Estados Unidos mexicanos, es el nombre oficial de México, pues está en una situación más que comprometida. Es una situación bastante complicada la que enfrentará no solamente a partir del 20 de enero, sino que se extenderá por los siguientes 4 años, puesto que así como fue el primer periodo de Donald Trump, que por lo menos ya se tiene esa experiencia, el tema mexicano, de lo mexicano, de los migrantes mexicanos vinculados con el crimen organizado, y esta, sobre todo, me parece es lo más terrible, la estigmatización general de todo aquello que venga justamente del otro lado de la frontera, es decir, de la frontera sur de los Estados Unidos. Me parece que ha ido desde el 2016, 2017 hasta la fecha, en diferentes periodos, incluyendo durante el periodo de Joe Biden, pues increciendo, cada vez subiendo justamente mayor intensidad. Y la administración Trump y el mismo magnate, pues hay que decirlo, magnate o más bien oligarca, Donald Trump, yo le llamo Donald Trump, presidente de los Estados Unidos de América, pues se ha incrementado justamente esta retórica que me parece, insisto, lo más peligroso, además de los múltiples problemas que puede estar justamente abriendo a lo largo del mundo, que a mi parecer son ya muchos y demasiados. Veremos justamente cómo derivan estos múltiples frentes. En el caso mexicano, lo más terrible es justamente, además de la imposición de los aranceles y de prácticamente pues ir dinamitando ese tratado de libre comercio que ya lleva más de 30 años funcionando y que ha sido justamente funcional y beneficioso para todos, es el proceso de estigmatización de lo mexicano, en general de lo migrante, pero particularmente se ceba en la cuestión de lo mexicano. Y esa estigmatización pues afecta obviamente a aquellas personas que efectivamente pudieron haber cometido algún tipo de tropelía y de delito en territorio estadounidense, por supuesto, no solamente mexicanos, sino de muchas nacionalidades, particularmente latinoamericanas, pero que al estar estigmatizando de manera general que si son violadores, que si son asesinos, que si vienen a quitar el trabajo de los estadounidenses, que están abusando de Estados Unidos, México, quiero decir, como nación,
me parece, permeado tristemente en una buena parte del electorado estadounidense. De ahí que, pensando en el futuro, sacando la bola de cristal, tristemente podrá en su momento y en el corto tiempo, en los próximos 20 años, quizá menos, pues prescindir físicamente de la figura de Donald Trump, que por supuesto pues, por su edad tendrá unas limitaciones biológicas, y la circunstancia es que Donald Trump seguramente dejará de estar en la escena en los próximos 15 años, 20 años en Estados Unidos. El problema es que aquellas personas que piensan justamente como Donald Trump y que tienen estos arranques xenófobos, anti-inmigrantes, racistas abiertamente, autoritarios y de superioridad blanca, pues seguirá, me parece, reproduciéndose tristemente en los próximos años, y eso pone a México en una circunstancia en el corto, mediano y me parece que en el largo plazo, en una situación comprometida en lo económico, por supuesto también en la dignidad nacional, y pues me parece que este sexenio estará justamente muchos o algunos de sus programas de crecimiento social o de desarrollo social, pues bastante comprometidos si es que se logran concretar justamente estas medidas arancelarias o tarifarias al comercio justamente entre América del Norte, pero particularmente con los Estados Unidos. Hay que recordar que México tiene el 80% de su comercio hacia América del Norte. Sí, dime, Raúl. Nano, o jornalista Tucker Carlson, numa entrevista de 2 dias atrás, jornalista norte-americano, afirmou que Ucrânia vende parte das armas que os Estados Unidos colocam na Ucrânia aos cartéis de tráfico no México, ou seja, implica diretamente, porque uma via praticamente direta, hoje em dia a Ucrânia não dá um passo, não espirra sem pedir permissão do Pentágono, que boa parte das armas são revendidas para os cartéis mexicanos. Por que trago isto de Tucker Carlson? Porque, na verdade, Cláudia Sheinbaum tem dito com muita autoridade e com provas que a responsabilidade principal da existência e da sobrevivência desses cartéis é dos Estados Unidos. Como tu analisas isso, Nano? Sí, efectivamente. A mí cuando salió esta información justamente de la potencial, pues esta posibilidad justamente de las armas, el dinero que es canalizado después hacia los cárteles de la droga, y ustedes también seguramente tendrán esta referencia centroamericana del escándalo Irán-Contras, justamente de la década de los 80, en el que aún Estados Unidos vendía armas a Irán, y ese mismo dinero se ocupaba, que había una guerra en ese entonces entre Irán e Irak, estaba prohibida la venta hacia armas a Irán, sin embargo mandaba justamente armas, y con el dinero que se pagaba se financiaba, además del narcotráfico, por cierto, que es una herencia maldita para América Latina, a través de las armas, el dinero de las armas y del narcotráfico se financiaba a la guerrilla, o más bien a la antiguerrilla, a las fuerzas en que estaban en contra de la revolución sandinista en esa década de los 80. Um detalhe para a audiência mais jovem, para não nos confundir, de que Irã estamos falando. Não estamos falando do Irã contemporâneo, estamos falando do Irã do Reza Pahlavi, o maior ditador, a maior oligarquia que teve o Irã e que foi derrocada pela Revolução depois. Estamos falando desse Irã que durou um pouco mais desses episódios, um pouquinho mais desses episódios, e foi derrocado pela Revolução mal conhecida como Revolução dos Ayatollahs. Na verdade, foi uma revolução social popular que acabou com esse governo pró-ocidental, pró-OTAN e pró-Estados Unidos. Desculpa só fazer esse detalhe para a audiência mais jovem, né? Muy pertinente, eran los inicios de la Revolución Islámica, y estaba en guerra con Irak, justamente.
ese dinero se ocupó para financiar finalmente aquellos grupos que buscaban el derrocamiento de la revolución sandinista, de aquel primer Daniel Ortega de la década de los 80, de los sandinistas. Verdaderamente esta circunstancia revelada por Tucker Carlson me recordó esta circunstancia. Son armas que son trasladadas ahora a ese esfuerzo de guerra que parecerá que por lo menos hoy es un día clave justamente para Ucrania. Más allá de ello, pues esta venta justamente de armamento que termina estando, tal vez en forma de dinero, tal vez en forma de armas, en los cárteles mexicanos. Esa sería como una conexión internacional que ya tendrá su pasado justamente en esta experiencia de los 80. Sin embargo, prescindiendo de la figura de Ucrania o del conflicto de Ucrania, la verdad es que durante los últimos 20, 30 años, justamente el gobierno mexicano, particularmente en los últimos 10 años, ha estado insistiendo en la necesidad de regular justamente, de mantener mayor vigilancia en la frontera y que las mismas armerías y productoras de armas reconozcan y cambien esta política de venta a cualquier justamente grupo que haga un pedido, por supuesto, de armas de alto poder, AK-47, armas de asalto, ese tipo de armamento que en México por lo menos es de exclusivo uso del ejército y que de repente las bandas del narcotráfico, los llamados cárteles, ocupan profusamente en territorio mexicano. Es decir, Estados Unidos acusará siempre que el fentanilo, en este caso cualquier otro tipo de drogas, particularmente antes la cocaína, pues pasaba justamente por territorio mexicano para ingresar a Estados Unidos, pero poco se dice dos factores, no solamente el caso de las armas que sí vienen de Estados Unidos directamente a través de la frontera para ser distribuidos en los cárteles del narcotráfico, sino también qué pasa con la droga justamente que traslada desde Canadá también y desde México hacia los Estados Unidos y que parecería que los cárteles mexicanos dejan los paquetes de droga al otro lado de la frontera y mágicamente se distribuye por todo el país sin la acción de ningún cártel estadounidense, cártel americano. Parecería que los estadounidenses no son capaces de crear cárteles, organizaciones criminales, sino que solamente son tan, no quiero decir tontos, pero tan distraídos que en los Estados Unidos siempre habrá mafias o cárteles mexicanos, chinos, rusos, ahora venezolanos o de cualquier otra nacionalidad, y los estadounidenses no son capaces justamente de crear o de participar dentro de eso. Só criar o Ku Klux Klan e coisas dessa natureza, coisas menores, né? Coisas menores. Por supuesto, son cosas que no se estarían negociando ni viendo demasiado al interior de Estados Unidos, ¿no? Pero por supuesto... Um golpe aqui, um golpe lá, uma invasão aqui, um assassinato lá, um genocídio por outro lado. É gente muito sadia, muito saudável, né, Sofia? Ah, claro, com certeza. Nano, eu quero te perguntar sobre as políticas que tem feito no México a Cláudia Sheinbaum. A gente viu em pesquisas recentes que a presidenta tem 82% de aprovação do seu mandato. E a gente sabe que para isso, para esse nível de aprovação, você tem que ter políticas sociais e você tem que ter uma qualidade de vida, né, para a população. Eu queria te perguntar quais têm sido as medidas do governo, tanto da aposentadoria, quanto da construção de casas populares, o aumento do salário mínimo, e te perguntar se o anúncio da Cláudia Sheinbaum de reduzir o tempo de trabalho vai ser colocado em votação sobre a redução da carga horária. Sobre esta última pregunta, Sofía, sí, durante meses antes incluso del arribo de Donald Trump, estoy hablando del año pasado, 2023, 2024, pues se estableció justo esta posibilidad de establecer las 40 horas de trabajo semanales aquí en México, como una manera justamente de reducir los horarios de trabajo y permitir un mayor tipo de descanso y de ocio justamente de la clase trabajadora, de la mano de obra que mueve a este país. La iniciativa ya discutida, o por lo menos ingresada en el Congreso, no se ha discutido lo suficiente.
parece que no, bueno, se ha anunciado justamente que no está ahora actualmente entre las prioridades de las reformas que se piensan hacer por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum. Digamos que, como se dice en México, se ha metido un poco a la congeladora, al refrigerador, es decir, como para que esté ahí, no echándose a perder y no olvidándose, pero dejándolo para futuras ocasiones. No hay todavía una fecha para discutir esta posibilidad, pero sin lugar a dudas es una de las iniciativas que despierta mayor interés por parte del grupo de los mexicanos que estarán interesados justamente en mantener la productividad del país, pero reducir las horas de trabajo. Ciertamente esta circunstancia de los apoyos sociales que encabezó no solo Clemente Claudia Sheinbaum, sino el anterior presidente Andrés Manuel López Obrador, también del mismo movimiento político Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, se ha encargado justamente, a decir de ellos, de erosionar o romper el modelo neoliberal en el que pues se privatizaban las ganancias y se socializaban las pérdidas, y esto se ha conseguido, a decir de ellos, con justamente la ampliación de todo tipo de ayudas, de becas, de subvenciones directas hacia aquellas personas o poblaciones más vulnerables, aunque hay que decirlo, muchas de estas políticas, como la pensión del adulto mayor, becas justamente para estudiantes universitarios, tienen carácter de universal, es decir, no importa quién lo solicite ni de qué sector social esté, pueden ser justamente proclives de recibir este tipo de ayudas, que son fundamentales para muchas familias de clase media, baja y baja, para, como decimos en México, a completar monetariamente para llegar a fin de mes. Es un ingreso extra que ha permitido justamente una, por lo menos pequeña, pero mejorar la calidad de vida y capacidad de consumo de esa población. Normalmente este tipo de medidas en las clases medias y altas, que conozco bien aquí en México, pues serán muy criticadas estas medidas porque se estarían financiando a gente floja, que no hace nada, que se está regalando el dinero, y con esas risas que ustedes están expresando, me imagino que es un discurso muy repetido en Brasil y en cualquier país de México. Pero eso es una fortaleza que le ha dado justamente estos niveles de aprobación a Claudia Sheinbaum, además de estos últimos meses, ante la amenaza de Donald Trump, y justamente el tema de esta entrevista, el posicionamiento firme, digno, dentro de las posibilidades del Estado mexicano para justamente contener estas rabietas del habitante de la Casa Blanca, Donald Trump. Nano, o governo brasileiro quebra a cabeça, o governo Lula quebra a cabeça em matéria comunicacional todo dia e erra quase todo dia também. A Cláudia pegou o modelo de Andrés Manuel López Obrador, oriundo também do alô presidente do comandante Chávez, e está dando um aproveitamento extraordinário a las mañaneras. Eu queria que tu explicasse para a nossa audiência o que são las... E sobretudo, para vocês da comunidade, Ricardo Bezerra e outros queridos amigos, Sidônio, né? Querido Carlos Tiburcio, Sidônio não é amigo meu, nunca falei com ele. Carlos Tiburcio, ouçam, o que são as mañaneras de Claudia Sheinbaum? Las mañaneras del pueblo, así se le ha catalogado, viniendo ya de una acepción popular. Cuando Andrés Manuel López Obrador inició estas conferencias matutinas diarias, por lo menos de lunes a viernes, pero muchas veces extendidas a los sábados y de los domingos, empezaban a las 7 de la mañana, más o menos, y terminaban a las 9 de la mañana hora México, todos los días desde el segundo día justamente de toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador, se dio a la tarea de establecer una comunicación directa dentro de las posibilidades de las redes sociales. Sabemos que de todos modos hay mediatización, pero conferencias en vivo, donde incluían no solamente periodistas de los grandes medios de comunicación nacionales e internacionales, los tradicionales, los analógicos que conocemos, sino también se incorporaron algunos comunicadores, periodistas,
interesados que tenían pues canales justamente de YouTube, medios de comunicación pequeños, algunos más militantes que otros, pero abrió ese espectro a este público justamente que se informa a través de las redes sociodigitales y además nada común, que me parece que tampoco en Brasil ni en ningún país latinoamericano, salvo los casos que por supuesto tenemos simbólicos hace un par de décadas de Hugo Chávez, de Rafael Correa, por lo menos los que me vienen a la mente, de dar cuenta justamente ante el público y recibir preguntas y respuestas de cualquier tema, justamente de la agenda nacional. ¿Cuál es la diferencia respecto de aquellos ejercicios de Hugo Chávez y de Rafael Correa? En ambos casos, en Venezuela y en Ecuador respectivamente, eran programas semanales, eran programas de radio semanales, sábados o domingos. En el caso justamente de López Obrador y de Claudia Sheinbaum son diarios. Son diarios de hora y media, 2 horas, en las que hay muchas críticas justamente a la selección de los reporteros y de los periodistas, no de las preguntas, sino de los reporteros y de los medios a los cuales se les da la palabra, pero normalmente sí llegan a expresar, no solamente por parte de ellos, sino por parte de las autoridades, los temas candentes del día, ¿no? Es decir, si ayer hubo justamente una circunstancia esta de la venta de las armas, es casi seguro que Claudia Sheinbaum, por mutuo propio, por iniciativa, lo mencione, exponga, aclare, explique, contraste, critique, por supuesto, a algunos comunicadores o algunos elementos de la oposición, y con eso, imagínense, esa hora justamente casi va de las 8 a las 9 de la mañana, 7, 9 de la mañana aquí en México, pues al arrancar con las palabras del máximo mandatario en este país, como es la presidenta Claudia Sheinbaum ahora, pues marca la iniciativa política, la iniciativa mediática, los temas de los cuales se van a hablar, parten no de la prensa tradicional o de las redes sociodigitales, sino de lo dicho justamente de la máxima autoridad federal. Y esto significa... Uma pergunta, inclusive pelo que eu falava, Tiburcio, Miro Borges, Bezerra e demais. O que me parece fantástico, eu queria que tu, como jornalista, desenvolvesse, e depois já vem a Sofia de novo, justamente a importância da presidenta, que, aliás, é uma mulher de uma calma fascinante, porque tem uma calma e uma pedagogia realmente assombrosa. Talvez não tenha aquele gracejo cultural de Chaves e de Correa, sobretudo de Chaves, mas aquela poesia, mas tem uma calma rigorosa, extraordinária. É importante, né, para nós jornalistas, que a presidenta do país paute o país pela manhã cedinho, não é? Sí, primero eso es de notar justamente, ¿no? Había ciertas dudas me recuerdo antes de la toma de protesta de Claudia Sheinbaum, porque este ejercicio, repito, lo inició Andrés Manuel López Obrador. López Obrador es un agente, pues es un político de carrera, pero también de estos políticos que atravesaron el país varias veces en contacto justamente con las poblaciones locales, con una forma de expresarse mucho más popular, o como decimos en México, dicharachero, es decir, con de cuate, de carnal, como decimos aquí, ¿no? Y por supuesto, conectaba muy bien con el público, justamente porque lo sentía como parte de su lenguaje, parte de su expresión. Él era tabasqueño, de la costa del Golfo de México, una particular forma de hablar de la costa, en fin, tenía un estilo que era muy particular, y justamente cuando se selecciona a Claudia Sheinbaum como sucesora y logra justamente la victoria, con el 69% de los votos en junio del 2024, hace menos de un año, pues había muchas dudas sobre cómo iba ella a mantener esta comunicación diaria, siendo ella una persona con una forma de ser muy distinta de López Obrador. Ella viene de la academia, viene de la lucha social y estudiantil, por supuesto, pero de una clase media, justamente, que estudió en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM, con maestrías y doctorados, ella misma investigadora del Instituto de Investigaciones en Ingeniería. En fin, era una persona preparada, y que cuando platicabas con ellos, se presentaba, era obvio que no tenía las características, como decimos en México, el don de gentes,
y esta comunicación mucho más popular para el público. Había dudas de que si lo mantendría porque era una persona fría, en fin, todo lo que la oposición puede decir, fría, poco carismática, que no conectaba con el pueblo, que no era del pueblo, en fin, unas circunstancias que ciertamente hacían duda de cómo iban a hacer este ejercicio. Particularmente a mí me ha sorprendido un poco cómo, un poco solamente, no mucho, el hecho de que ella misma ha construido esta forma particular de comunicar, ya muchas veces sin los dichos y esta forma de ser tan populachona o populachera de Andrés Manuel López Obrador, que caía por supuesto muy bien y conectaba con el público, pero esta circunstancia me parece ser excesiva, no excesiva, pero muy didáctica, muy pedagógica. Cada vez que habla de un tema, o muchas veces que habla de un tema, primero establece los puntos y explica. Esto me parece que viene justamente de su experiencia académica. A ver, de lo que me estás preguntando, hay 3 puntos. El primero ocurre respecto de esta situación, tiene estas causas y tiene estas consecuencias. Esto se vincula justamente con la segunda pregunta, que tendrá estas causas, estas consecuencias, estas dinámicas. Cuando se cruzan, tenemos que tomar una decisión por esto y por esto. Es decir, tiene una actitud mucho más didáctica, mucho más seria, no se ríe tanto, no hace chistes, no hace este tipo de expresiones como más del pueblo, pero al ser profundamente didáctica y justo no tener esta forma de ser de Andrés Manuel López Obrador, muy lejos de Hugo Chávez Frías, por supuesto, y también distante del estilo de Rafael Correa, mantener diariamente una postura y una respuesta siempre, casi siempre, ante lo que se le cuestiona, pues es algo que se agradece justamente de una líder o de una persona que representaría los intereses de los mexicanos. Finalmente eso es la legitimidad, la percepción de los gobernados de que una persona tiene la autoridad y que puede hablar y actuar justamente en nombre de ellos. Y me parece que lo ha sorteado de una buena manera ante los ataques, los dichos y las amenazas de Donald Trump, además de los frentes locales que tenemos en la oposición o que hay en la oposición justamente, ¿no? No solamente responde temas internacionales, sino también locales o muy microlocales, lo cual también refleja el conocimiento, por lo menos general, que tiene de las realidades del país, a pesar de venir justamente de una clase media ilustrada, pero sin lugar a dudas vinculadas con la izquierda social, el caso de Claudia Sheinbaum Pardo. E apesar da forma dela não tão carismática, a didática e a capacidade de explicar as coisas torna até eu que não falo espanhol, né, que não tem como língua materna o espanhol, consigo compreender completamente tudo que ela fala, pela didática e pela forma devagar em que ela explica as coisas. Então, é muito, muito interessante isso, a forma como ela consegue se expressar e faz com que todos consigam entender. E a gente tem um exemplo aqui no Brasil do presidente Lula, que vem do povo, mas que tem uma tentativa de golpe de Estado, tem uma tentativa de assassinato do próprio presidente, vice-presidente, e não há nenhum comunicado à população. Nano, nós vamos fazer um brevíssimo intervalo para trazer aqui os nossos apoiadores e já retornamos com a entrevista. Este programa é apresentado graças aos nossos apoiadores culturais. Sintraceb, FESESC, Sindi Saúde Santa Catarina, Sinjusc, Sinergia, Sintracem, Sinasef, Seção Sindical IPSC, Sindiprev Santa Catarina, Sintesp, Stiel. Seja um apoiador cultural. Ligue para 499-8808-5438.
Bom dia, Bruna Weber-Bota. Que bom te ter aqui nos acompanhando, que saudade. Bom dia, Isabel Fernandes, que falou aqui parabéns pela presidenta México, tantos anos de governo de direita, até AMLO e agora Cláudia Sheinbaum. Me permita também enviar um abraço para a professora Karina e para o querido Antônio Luiz Miralles. Antônio, me mandaste um vídeo, ou nos mandaste um vídeo, na verdade, via telefone da cooperativa, que eu não entendi bem. Depois vou assistir com tranquilidade e te respondo. Tá? Um abraço, irmão. Quero agradecer aos nossos apoiadores que passaram no vídeo agora no intervalo, que fazem com que seja possível que a gente realize aqui o nosso trabalho todos os dias, de segunda a sexta-feira, também no nosso portal desacato.info. Só assim que a gente consegue nos manter, pagar os jornalistas que trabalham aqui e trazer a outra informação. Então, se você ainda não é um apoiador, entre em contato com a gente, se torne um apoiador, vamos estabelecer uma parceria entre o Portal Desacato e qualquer sindicato, empresa que quiser apoiar o nosso trabalho. Também, se você é um leitor, um ouvinte, nos escuta, nos vê, nos lê, você pode contribuir com o Portal Desacato através do Pix, que é desacato.contribua.pix@gmail.com, através da campanha do Leitor ou Leitora Amiga no nosso site desacato.info, ou também se tornando um membro do canal no YouTube. Você pode se tornar membro, contribuir com um valor mensalmente e contribuindo de qualquer uma dessas formas, seja através do Pix, do Leitor Amigo ou sendo membro, você concorre todas as semanas a um sorteio que a gente faz em parceria à Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis, que nos presenteia toda semana com livros de excelente qualidade que a gente envia para o sorteado ou sorteada em qualquer lugar do mundo. Você não precisa morar no Brasil, você receberá o livro da Editora Insular. Muito bem, eu queria também, já que estou de javazinho hoje estou com o java. Vocês sabem que já faz 3 semanas desculpe falar em primeira pessoa, eu estou fazendo para o Portal Desacato entrevistas internacionais e nacionais, que são exclusivamente para o Portal Desacato. E amanhã nós teremos uma entrevista muito importante com o cientista político, professor, formado na universidade no Equador, mas também na Sorbona, belíssimo escritor, Júlio Penha, porque queremos ir antecipando o que vai acontecer ou o que pode acontecer no pleito entre o ultra neoliberal e fascista Daniel Noboa, filho de bilionário Daniel Noboa, que aliás é norte-americano, e é novamente candidato à presidência do Equador, e a candidata da Revolução Cidadã, Luísa Gonçalves, que todo mundo dava que ganhava Noboa, né? Quase ganha, inclusive no primeiro turno já, Luísa Gonçalves. Ficou um pontinho atrás. Então, amanhã, em algum momento do dia, vocês vão ter em exclusiva a entrevista com Júlio Penha, esse grande escritor, pensador equatoriano, que vai nos esclarecer bastantes coisas sobre isso. E domingo, escuta que gringo nascido em Miami. Bom, Liu, já que apareceste por aí, que Liu morou em Buenos Aires, domingo tu vai gostar muito da entrevista que vou apresentar. Eu apresento as entrevistas quarta-feira e domingo. Domingo o dia mais para ler, tranquilo. Depois, Padre Paco, o padre da resistência de Las Villas, o padre Villero, Padre Paco, da Argentina, um dos líderes da resistência, os poucos líderes, da resistência contra Milei, da periferia, do campo popular. Padre Paco, um ateu entrevistando um padre. Padre Paco, domingo, entrevista exclusiva para o Portal Desacato, aqui no Perca de Vista. É por escrito, é só no portal e na rede, tá bom? Isso. Vale muito a pena todas as entrevistas que estão sendo realizadas pelo Raul.
Eu recomendo a todos, então acessem desacato.info e ali estão todas as entrevistas na aba Pátria Grande. Depois te presenteio com um chocolate. Muito obrigado. E agora retornamos com Nano Carbajal, da UNAM e da Universidade Nacional de Rosário Castelhanos. Nano, eu quero te perguntar sobre os migrantes. Vivem nos Estados Unidos 10,6 milhões de mexicanos. Como você muito bem colocou, a deportação não vem de agora, do governo Trump, nem do mandato anterior de Trump. Você falou durante o governo do Obama, durante o governo Biden. Isso sempre foi algo contínuo da política migratória dos Estados Unidos, de expulsar e, ao mesmo tempo, receber, porque é benéfico aos Estados Unidos, o trabalho migrante foi o que construiu o país, mas, ao mesmo tempo, eles querem esse controle. Eu queria te perguntar como tem reagido a isso a população mexicana, tanto no país quanto os migrantes que estão sendo deportados, como que tem se sentido e quais têm sido as políticas do governo. Você falou da universidade, de recepção desses migrantes e apoio psicológico, jurídico, mas qual tem sido a atuação do governo da Claudia Sheinbaum de recepção desses migrantes? Sí, como decía, la última cifra que recuerdo, por lo menos de la anterior semana, la misma Claudia Sheinbaum informó que habían llegado vía aérea y a través de la frontera terrestre por lo menos 14,000 ciudadanos mexicanos que habían sido deportados. Hay que recordar que en la primera presidencia de Donald Trump y también en esta hubo y existen presiones justamente para que México sea receptor no solamente de los mexicanos deportados, sino de aquellos migrantes que sean de nacionalidad latinoamericana, muchas veces de ellos, y que México lo reciba como se le llama el tercer país seguro, es decir, que se encargue de una segunda fase de deportación hacia los países justamente de los cuales son originarios. Esto sin lugar a dudas es inaceptable. Por supuesto que necesitamos tener una solidaridad contra los países latinoamericanos, entre los países latinoamericanos, para pues apoyarnos. Justamente estamos pasando el mismo drama justamente de nuestros migrantes que están allá y que están siendo deportados, sin duda, pero el problema de recibir justamente a migrantes de otros latinos, de otros países, provocaría una presión pues económica, pero también una presión pues social justamente en la frontera, el estar teniendo albergues para cualquier tipo de nacionalidad. ¿Se fue la señal o sigo al aire? Está bien, ¿verdad? Sigue al aire. Continúa no ar. México, uno de sus condicionamientos. Una de las exigencias y parte de la negociación, y esto es importante, porque lo ha mencionado constantemente Claudia Sheinbaum, necesitamos negociar, necesitamos acordar, necesitamos cooperar, pero no aceptamos órdenes ni aceptamos subordinación. Insisto, el papel de México es muy particular porque dependemos ampliamente del comercio estadounidense y estamos compartiendo 3,000 kilómetros de frontera con la principal potencia militar, todavía nuclear y todavía quizá económica, aunque también con sus saberes. La situación de los migrantes pues han estado arribando. La UNAM tiene justamente un programa de recepción, pero el gobierno de México también activó a lo largo de los diferentes puntos fronterizos entre México y Estados Unidos albergues y representantes de los programas sociales que están vigentes en México, incluyendo, por supuesto, agencias de colocación o de trabajo, por lo menos temporal, para aquellos mexicanos que muchos de ellos han pasado 30, 40 años, 20 años, 15 años en Estados Unidos y muchas veces regresan a un país que ya no conocen. O el caso justamente mucho más dramático de aquellos niños que salieron de México hacia Estados Unidos, que han vivido toda su vida en Estados Unidos y de repente regresan a un país que verdaderamente no se identifican y no conocen. Esa es una circunstancia y un reto, por supuesto, social, histórico y educativo que tiene México. En la frontera se establecieron albergues para recibir justamente a esta oleada de migrantes y con presencia justo de las redes de atención social que se han ido construyendo en
los últimos años para por lo menos atemporar justamente y tener una mayor recepción de nuestros paisanos. En esta, simplemente ellos mandan remesas, mandan dinero hacia México, que sin lugar a dudas es de fundamental importancia para las familias y para el sostén justamente de los suyos. Esas remesas, ese dinero que viene de los trabajadores de mexicanos en Estados Unidos, también no solamente es fundamental para las familias, es que también resulta importante para la economía nacional. Es un ingreso, justamente un activo, que pues ayuda justamente a incentivar el consumo y el bienestar de la población, y eso podría estar en riesgo justamente con las políticas antiinmigrantes y las racias, justamente, y la persecución hacia los migrantes. Otro tema de los migrantes también que me gustaría comentar es la estigmatización de que todos aquellos que cruzan la frontera desde México a Estados Unidos son potencialmente narcotraficantes. Y eso, por supuesto, suma justamente a la estigmatización y pone en peligro justamente a todas aquellas personas de origen latino que físicamente parecen latinoamericanos, muchos de ellos estadounidenses, y que ya se están dando caso en Estados Unidos de acoso a personas de origen latino que son estadounidenses, que ya no tienen mucha conexión justamente con América Latina, y aún así están siendo criminalizados, hostigados, acosados, no solamente por los agentes de la autoridad, sino por la misma población estadounidense. Y a eso me refiero justamente, de que Donald Trump podrá salir del poder en los próximos 4 años, y después vendrá Ron DeSantis, vendrá Marco Rubio, y no será Trump, será Trump o Trump, da lo mismo. La parte del electorado estadounidense está justamente enrocándose en lo que vemos claramente en el nivel internacional, de un ascenso de esas nuevas derechas, justamente, o esas extremas derechas, con particularidades, pero que comparten justamente esta forma autoritaria de resolver los problemas, ¿no? Sempre vou La lembrar. posición Essa pergunta de do Claudia Raul, Sheinbaum ha sido... rapidinho. Só sobre a questão da estigmatização, Nano, eu queria te perguntar se isso tem gerado um sentimento anti-estadunidense ou anti-imperialista por parte dos mexicanos. Perdón, Sofía, se cortó un poco tu audio, no encontré. Se a estigmatização e a xenofobia contra os mexicanos por parte do governo estadunidense tem gerado um sentimento anti-estadunidense, anti-imperialista por parte dos mexicanos? ¿Deu para entender? En este primer anuncio en este primer anuncio de los aranceles, se despertó en redes sociales, que fue breve, fue en unos 24 horas, un sentimiento, no diría antiestadounidense, pero sí justamente de estar conscientes de que ante una ofensiva comercial, México, aún incluso en una condición pues comprometida, muy ligada a la economía estadounidense, tenía que responder de alguna manera. Y una parte de la población en redes sociodigitales y de boca en boca empezó a convocar a ir pensando seriamente en establecer pues boicots a productos estadounidenses o centros comerciales o de distribución estadounidense, todo tipo de servicios estadounidenses, para intentar golpear en lo que parece ser que es la forma de vida y la forma de moverse en el mundo del Partido Republicano y particularmente de Donald Trump, que es afectar justamente el dinero. Los mismos aranceles provocarán, por supuesto, problemas económicos y financieros del lado mexicano y del lado estadounidense. De ahí que resulte hasta cierto punto incomprensible la labor de Estados Unidos, que busca hacer Estados Unidos grande otra vez, Make America Great Again, pero reduciendo justamente posibilidades comerciales y de competitividad en esta región integrada de América del Norte, más o menos, y que parecería que estaría más bien debilitando la posición en el corto y mediano plazo, en el corto y largo plazo de Estados Unidos, en detrimento justamente de la competencia que mantiene el nivel internacional con lo que es el enemigo comercial, que es Chile, sin lugar a dudas, ¿no? Pero el sentimiento estadounidense después de la reducción o el posponer los aranceles, digamos, se redujo. Siempre digo que hay que ver,
porque todavía los aranceles no es una realidad. Las amenazas seguirán los próximos 4 años, la verdad. Nos van a agarrar, como decimos en México, de piñata. Ustedes conocen muy bien la piñata. Pues México va a ser justamente esta piñata que va a estar Donald Trump pegando cada vez que pueda y cada vez que lo necesite para justificar alguna política interior que esté resultando mal, o simplemente para mostrar justamente un poderío, no solo para México, sino para el resto de América Latina, y eso lo sabemos perfectamente los pueblos de Colombia, de Venezuela, de Nicaragua, de Cuba, de Centroamérica, iba a decir de Ecuador, pero ellos no están pensando tal vez tanto en eso, porque hay que recordar, como bien lo mencionabas, que en Ecuador, pues gobierna un estadounidense, gobierna Daniel Noboa, que nació en Miami en 1987, es su primer lengua, es el país donde se educó, entonces no estoy seguro que esté pensando demasiado en el futuro del Ecuador, sino más bien en el futuro del Ecuador vinculado carnalmente con los Estados Unidos de América, que finalmente es su patria también. E as máfias da Flórida. Nano, para concluir de forma mais divertida esta conversa, digo isto ironicamente, claro está, Estados Unidos, praticamente a metade do território foi roubado do México. México tem sido vítima da ladroagem estadunidense de maneira sistemática. É uma prática dos Estados Unidos roubar ao México. Mas agora também tem roubos simbólicos. A Google concorda, e com o qual o México, a partir de Cláudia Sheinbaum, tem reagido à altura, como é mudar ao Golfo de México o nome por Golfo dos Estados Unidos, das Américas, ou sei lá que diabo. Enfim, como está isso na Bíblia, esse debate? Porque parece um debate inocente, Sofia, mas não é. Isso está diretamente relacionado com o Canal do Panamá, com o domínio do Pacífico e Atlântico. Tem várias coisas, né? O simbólico sempre acaba se materializando em alguma coisa. Como está esse debate pela aparentemente divertida mudança de nome do Golfo do México? Sí, bueno, aquí sí hay que recordar justamente, México tiene, como bien dices, una larga historia de intervención estadounidense, ¿no? Partiendo de la guerra de 1846 a 1848, donde México perdió pues poco más de la mitad del territorio heredado de la época colonial, por lo tanto era mexicano, a través de esa guerra de intervención, y después un poco más de territorio unos cuantos años después. Después vendrá, por supuesto, las múltiples intervenciones diplomáticas, políticas, presiones comerciales, y la siguiente gran intervención se dio en 1914, hace poco más de 100 años, en mi querido y natal Veracruz, la invasión justamente y el bloqueo al puerto de Veracruz en ese año de 1914. A partir de ahí, el proceso de institucionalización de la Revolución Mexicana permitió una mayor diplomacia y relacionamiento político con los Estados Unidos en el contexto de la Guerra Fría. No me voy a meter mucho en ello, pero me parece que actualmente las amenazas de intervención diplomática, política, económica, y yo no descartaría, por supuesto, lo militar, está pues peligrosamente viéndose quizá en el horizonte. En los últimos meses, aviones de reconocimiento y espías han sobrevolado sobre aguas internacionales, pero peligrosamente cercano a territorio continental y marítimo latinoamericano en las costas del Pacífico mexicano. Ha habido ya, por lo menos hace una semana, semana y media, identificación de aviones militares de espionaje. Si consideramos eso, y además muchos de los figuras que están en el gabinete de Donald Trump, que tienen, pues vienen de fuerzas especiales, fuerzas de intervención, de la CIA, muchos halcones o guerreristas, lo vemos con el SAR antidrogas, el SAR de la frontera, el embajador, la propuesta del embajador de Estados Unidos en México, que es un boina verde,
y especializado en intervenciones justamente y operaciones especiales, ex agente de la CIA. Me parece que es un riesgo no solamente para México, sino para el resto de América Latina. Y en ese sentido, por supuesto, pues las amenazas de Donald Trump no solamente son diplomáticas, no solamente son, en este caso, discursivas o de cambiarle el nombre del Golfo de México, sino también están siendo acompañadas justamente con unas presiones militares, pues que responden al poderío y a la tradición del imperio justamente estadounidense. El caso del Golfo de México parecerá justamente, como lo dices tú, Raúl, algo anecdótico, algo que no tiene importancia. Me parece que más allá de este nacionalismo exacerbado de decir ahora es el Golfo de América y así es conocido por el mundo, cuando en realidad depende de 3 países, Estados Unidos, México y Cuba, justamente el cambio de esta acepción que históricamente ha sido heredada de la colonia. Pues me parece que el principal reto y que tendríamos que estar muy pendientes es no tanto en el nombre, nosotros le seguiremos diciendo Golfo de México y el mundo, una buena parte seguirá diciéndole Golfo de México, sino que en el Golfo de México, del lado mexicano, pues se tienen las mayores reservas de petróleo que todavía tiene México, justamente, ¿no? Entonces, más allá del nombre, que podría ser un anecdótico, me parece que es fundamental, importante. Me preocuparía más justamente que a partir de este cambio, pues estaría en todo caso más reclamando la riqueza que aún tiene México petrolera en justamente las costas de México. Me gustaría, por último, si me lo permiten, ya que estamos, entiendo, cerrando la intervención, haciendo también una reflexión que esto no se trata solamente de México. México es el país más inmediato, compartimos 3,000 kilómetros de frontera, tenemos amplias vinculaciones políticas, económicas, culturales, financieras con Estados Unidos, pero me parece que todo se está orientando en la política internacional, en Europa, en Asia, y cuando vemos lo que está ocurriendo ahí y cómo se están posicionando las figuras de ajedrez en el caso latinoamericano, pues me parece que es necesario esta siempre pendiente integración latinoamericana, por lo menos en esta circunstancia histórica, contingente y urgente, tener la posibilidad y la amplitud de miras de los mandatarios latinoamericanos y de los pueblos, por supuesto, de establecer una especie de frente común, por lo menos ante algunas amenazas que no son solo para México, sino son para el resto del continente. Ya tenemos el caso de las amenazas a Panamá, ya tenemos el caso de no tantas amenazas a Venezuela, pero sabemos que pueden activarse en cualquier momento. Tienen en la mira a Cuba, tienen en la mira a Nicaragua, tienen en la mira a El Salvador por otra circunstancia, que de república, como se les dice despectivamente y terrible, bananera, ha pasado a ser, parece una república carcelaria, tristemente. Está el apoyo de Daniel Noboa, el apoyo de Javier Milei, incomprensible, que además está pasando actualmente una crisis política, económica muy seria justamente en Argentina, además de los escándalos, pero también puede ser incluso una amenaza al mismo Brasil, a pesar del tamaño de las capacidades industriales e internacionales del mismo gigante sudamericano. Es una amenaza para Colombia, es una amenaza para Panamá, es una gran amenaza para el Caribe. Entonces, me parece que si algo puede aportar la experiencia mexicana, será justamente establecer dentro de lo posible algún tipo de resistencia que no será ideal a nivel nacional, sino que debe de ser una resistencia, ojalá, y así lo espero, en los próximos años de forma colectiva. Muito bem, Nano, como sempre. A Liu, colombiana que sabe muito do que tu está falando, a Liu quase me faz chorar, me lembrou um período tão bom da Argentina, Liu, tão bom da Argentina, que a gente pensa, né, que agora tem um estelionatário, além de criminoso, além de uma ditadura civil, é um estelionatário também. Javier e Karina Milei, os Bonnie and Clyde, nada românticos da novela argentina, né? Os irmãos Milei. Não, da minha parte, muitíssimo obrigado, né, Sofia? Muito obrigado, Nano. Muito obrigada por essa parte final, que felizmente você trouxe aqui para a gente, da necessidade da integração e união latino-americana para fazer frente aos ditames do
do imperialismo estadunidense. Muito obrigada pela tua presença mais uma vez aqui no Mural da Manhã. Muito obrigado pela sua atenção, sua invitação. Estou no México, muito do Brasil. Obrigado. Nós que agradecemos, obrigada à audiência por ter participado. E até pronto. E até pronto. Até amanhã, gente. Nos vemos. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.